Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien, habíamos quedado en Romanos capítulo 7, versículo 6 en adelante. Estamos en una figura que me voy a permitir recrear. Tenemos aquí un pórtico detector, como si fuesen los detectores de metales, pero este pórtico detector es la ley, la Torá. ¿Ya? La Torá, vamos a colocar aquí. Resulta que aquí hay un individuo que es nosotros, que está casado con otro individuo que no está identificado tácitamente, explícitamente aquí, perdón. Está tácitamente indicado. Y acá vamos a representar a Dios, ¿ya? Vamos a leer de todas maneras el versículo 1, porque fue bastante un poco enredado entenderlo, ¿no? Pero vamos a repasar. El verso 1 del capítulo 7 dice: ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben de ley, que la ley, sea la Torá o cualquiera, se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. ¿Qué está diciendo de entrada? Que el que se muere es el hombre, no la ley. ¿Me explico? Tengan muy presente eso. La ley va a seguir existiendo aunque tú y yo nos muramos. ¿Me explico? Dice, la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Ahí no está diciendo la ley se acaba en algún punto de la vida del hombre, ni está diciendo la ley se acaba cuando el hombre se muere. No, porque el hombre es el que es un aparecido. La Constitución de Colombia duró 100 años. ¿Cuánta gente no vivió en esos 100 años? Pero la ley siguió, ¿cierto? Bien, primera premisa. Porque la mujer es que está sujeta al marido mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas, muerto el marido, libre es de la ley del marido. Es decir, que si una mujer casada se le muere su esposo, no es que la ley se acabe, sino que ella queda inactiva para esa ley. ¿Qué dice esa ley? La ley de la mujer casada dice que si ella, estando unida en matrimonio con su esposo, se acerca a otro individuo, es llamada adúltera. Adúltera, esa es la ley. ¿Qué pasa? Si ella se le muere su marido, queda libre. ¿La ley queda abolida por eso? No, no queda abolida. Simplemente ella no aplica para esa ley, no está limitada por esa ley. No está sancionada o limitada. ¿Ya? Así que aquí ocurre algo. Nosotros, desde el capítulo 6, que así lo viene diciendo, y el capítulo 3 anteriormente, Pablo viene diciendo que todos estamos bajo pecado, que éramos esclavos del pecado, que el pecado ha venido enseñoreándose hasta que Jesús nos liberó. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Que nosotros estábamos enseñoreados por el pecado. O sea que el pecado era el marido de nosotros, en la analogía que le está hablando aquí. Entonces, si nosotros, casados con el pecado, nos pretendíamos acercar a Dios, ¿qué iba a sancionar esta ley? Adúltero. Usted es un adúltero. Usted no puede pretender andar con Dios y andar con el pecado. Pero a muchos comentaristas de hoy se les ha ocurrido por decir que la que se acabó fue la ley. Porque insinúan que nosotros estábamos casados con la ley y que la ley era la que nos impedía acercarnos a Dios. ¡Wow! Eso da dolor de cabeza. ¿Ya? Pues no. Jesús, Yehoshua, fue el que mató el pecado en nosotros. Eso lo veníamos hablando, ¿se acuerdan? Condenó el pecado, con Cristo fuimos sepultados y hemos resucitado con Él. Ya el pecado no se enseñoreará más de vosotros porque ya no está bajo condenación. Mejor dicho, eso lo recalcó de todas las maneras posibles. Entonces, en vez de morir del pecado, mueren a la ley. Entonces, dice que en vez de morir del pecado, mueren a la ley, y acaban la ley. Porque ya no estamos bajo la ley. Y todo ese tipo de expresiones.
¿Y qué pasa? Y eso refleja inclusive una psicología o un inconsciente bien complicado. Porque entonces, como la ley es la que sanciona al pecado, si tú quitas la ley de por medio, el pecado va a seguir ahí. Tú no vas a saber, a discernir si estás pecando o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que al quitar la ley del medio, tú no te sientes incómodo ni advertido de acercarte a Dios en esas condiciones. Y eso es lo que produce lo que en Apocalipsis termina diciendo que los que son tibios, Dios los vomita. ¿Ya? ¿Por qué? Tibio significa que tú estás casado con el mundo, con el sistema, con el pecado, que todavía cedes ante los ofrecimientos del mundo, todavía te derrites ante los ofrecimientos que da este sistema, dejas a Dios por debajo, tercero o cuarto lugar, porque el mundo está primero. ¿Ya? Eso es lo que va a causar que Dios te rechace. Tú pretendes decir que andas conmigo y andas con el pecado. ¿Quién se aguanta eso? ¿Ah? ¿Quién se aguanta eso? Hermano, lo que sucede aquí en la Reina Valera es que es difícil deducir que Pablo no es que no lo esté diciendo, sino que es difícil por la traducción darse cuenta de que él está hablando de que el Señor es el pecado y no la ley. Y a no ser que sea una persona bastante bien entendida o bien observadora y puede entender la analogía, claro, llega a esa conclusión. Claro, es que volví y te digo, es que mira lo que sigue diciendo. A través de la historia siempre y a través de la teología y la reforma y estas cosas, siempre se transmitió la idea, es la que se tiene hoy en día. Sí, sí. Porque se perdió el origen, se perdió la raíz. Claro. No, pero mira, vuelvo y te digo. Rebobina un momentico ayer, porque lo que yo entiendo es lo que me quiere decir es que si estamos con pecado no nos podemos acercar a Dios. Claro. O sea, si Si queremos... todos somos pecadores. No. Vamos por parte. Estoy hablando de un marido. Cuando en hebreo decimos marido, en hebreo usamos la palabra Baal, que es señor, dueño, amo. ¿Ya? Disculpe si suena machista, pero así es en hebreo. El marido es dueño, señor, amo. ¿Ya? Él se enseñorea. Entonces a la mujer que tiene marido se le llama en hebreo Beulá. Beulá. ¿Qué significa? Como dice en Génesis, que el deseo de la mujer será para su marido. ¿Qué pasa? Cuando dice aquí que casados con el pecado no nos podemos acercar a Dios, está poniendo una limitante. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús, cuando mata al marido, lo mata al pecado, ¿ya? Está diciendo que ya el pecado no es el que manda en nosotros, que ya nosotros no andamos bajo las directrices absolutas del pecado, sumisos absolutamente al pecado. Sí, todavía hoy tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ya no somos practicantes del pecado, ni nos divierte pecar. A nadie aquí le divierte pecar, al contrario, no le gusta, lo rechazamos, nos sentimos mal de diferentes maneras. Tiene remordimiento. Sí, y sabemos que fallamos ante Dios, más que remordimiento, siempre hemos hablado de regresar y siempre tratamos de regresar al mandamiento y agradar a Dios. ¿Ya? Esa es la diferencia. En cambio, el que está casado con el pecado cede ante una emborrachada, cede ante un cigarrillo, cede ante una droga, ante las mujeres, lo que sea, ante el dinero, el juego, cualquier cantidad de vicios humanos que haya, ¿no? Cede ante eso, es preso de eso, está enseñoreado con eso. Entonces nadie que se precie de decir que es creyente y que se ha acercado a Dios puede seguir practicando esas cosas. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Pablo en el 6.1? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia aparezca o abunde? Hombre, eso no se puede decir. ¿Ya? La gracia de Dios se perfecciona no en andarte perdonando los pecados, sino en lograr que tú no practiques el pecado. ¿Ya?
porque la gente ha malentendido la gracia. Que Dios es amor, que Dios es perdonador, que todo te lo pasa, que no, es que en eso no se satisface. Si esa era la gracia del Antiguo Testamento, ¿te acuerdan que lo hablamos con los sacrificios? Entonces, ¿por qué no complacían a Dios los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas que se hacían? Pues se repetían Porque se repetían y no hacían perfectos a los que se acercaban por ese culto. ¿Qué significa perfecto? No que no tenga defecto. Perfecto es que su corazón y su conciencia ha sido limpiado, purificado de maldad. ¿Ya? Y eso es la diferencia. Sí, todavía fallamos, todavía a veces tenemos debilidades, luchas, pero ya no es igual. Ya no es igual. Además, que antes cuando teníamos la debilidad de las luchas, era ahí un esfuerzo mental, una lucha mental por no cometer el pecado, por evitarlo. Pero ahora, ¿qué hacemos? Pedimos a Dios, ayúdanos, ¿cierto? Si usted tiene una lucha o una debilidad, ¿qué es lo primero, lo lógico que hace? Señor, ayúdame. Ya, líbrame, no permitas que pase esto, no me dejes. ¿Qué dice el Padre nuestro? No nos dejes entrar en tentación. Es una oración de alguien creyente. Pero un incrédulo que dice, se pone a hacer volteretas y termina cayendo. Con dificultad se logra escapar de una, pero de pronto en la segunda sí cae. ¿Por qué? Porque es de él contra el mundo y está vendido al pecado. Eso es lo que viene a decir aquí a continuación, el capítulo 7. ¿Ya? Pero los creyentes tenemos la ayuda de Dios y no nos da miedo el mundo, no nos da miedo el pecado ni esas cosas, porque primero que no andamos en círculos pecaminosos, porque allá lo dice en Tito, para los puros todas las cosas son puras. No porque nosotros andemos ahora declarando que todo es puro, no, sino porque nos movemos dentro de las cosas puras. Como dice en otra parte, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces evitamos malas conversas, evitamos los dobles sentidos, evitamos todas estas cosas. Para algunos es debilidad, para otros no. ¿Me explico? Cada uno va siendo guiado de las cosas que debe evitar. Y por eso aquí hablamos la Escritura sola. Yo no sé las debilidades de ustedes, ni conozco las luchas de ustedes, pero que Dios me ponga a hablar de su palabra aquí, de lo que estamos estudiando, el Espíritu Santo va asignando a cada quien lo que debe asignar. Cada quien va en su contexto, en su mundo, porque aquí no andamos espiando a nadie para ver en qué anda, ¿cierto? Vamos a parquearnos aquí, vamos a esperar a que salga el hermano y lo seguimos. A ver, ¿ya? Yo conocí gente así, ¿ya? para acusarlo. Sí, para acusarlo después, ¿ya? Entonces no, cada quien aquí, yo creo que estamos entre gente madura, adulta, ¿cierto? Y no, yo creo que la adultez y la madurez consiste en que tú no te vas a engañar a ti mismo. ¿Ya? Eso es lo que yo le pregunto, hermano, ¿cómo es que un maestro, pastor, desconfía del discípulo que él mismo ha formado? Claro, como yo te digo, O sea, eso lo hablaba yo aquí con la hermana. Yo creo, tengo cierta seguridad de decir, por lo que he enseñado en la Escritura, si se ha escuchado bien, si se ha prestado atención, aquí no hay excusas para que nadie salga con una cuestión extraña. ¿Me explico? Yo creo que aquí hemos copado tantas áreas de la vida humana, diaria, cotidiana, en todos estos casi 2 años que hemos estado enseñando ya, que, hombre, si tiene una duda, pregunte por lo que no haya oído, ¿ya? Pero esa debe ser la actitud. Había un dicho que yo siempre lo he mencionado varias veces aquí, en el Talmud dice, ¿verdad? Todo el que tenía una duda en Israel salía, preguntaba y encontraba. Salía, preguntaba y encontraba. Fíjate tú la actitud ante la duda. Pero aquí, ¿qué pasa en el mundo occidental? Tiene una duda, bueno, a lo sumo timarín de 2 pingües, lo que salga. No, ese concepto no existe en el pueblo hebreo. Si tienen una duda, pregunta. No está escrito que en la multitud de consejeros está la escapatoria. ¿Ya? Que Dios habla a través por 2 o 3 testigos, permanecerá en pie todo asunto. Y entonces, ¿cómo te vas a permitir tú
quedarte con una duda o actuar de una manera autónoma o independiente, teniendo un cuerpo que te pueda ayudar, ¿cierto? ¿Qué tal si el cerebro humano se guiara solo por el oído o solo por la vista? ¿Ya? Una vez le preguntaron a creo que era un locutor, algo así, que qué anécdota se acordaba, y resulta que una escucha la llamó y hablaba así con acento de palenquera, ¿ya? Entonces hablando le preguntaban que de dónde pensaba que era. Hombre, pues yo me imagino que es como el Chocó, como de San Basilio de Palenque. ¿Cómo se le imagina? No, pues negrita, por el oído. Ven que se la presentamos, blanca, mona, ojos azules. ¿Qué pasó? Era una alemana criada ahí y hablaba así. ¿No me parece? ¿Ya? Entonces si seguía por el oído, no, pueda que se equivoque. Puede ser por los ojos, pueda que se equivoque. Mira lo que le pasó a Isaac, ¿cierto? Palpó a Jacob, sí, es peludo. La voz es la voz de Jacob, pero la piel y la ropa y el olor es la de Saúl. Bueno, y se decidió por ahí, ¿cierto? Son escenarios, pero tienes consejero, no te puedes estar guiando por los sentidos solamente. Pregunte, no le dé pena, pregunte, porque es mejor preguntar que pecar, ¿cierto? Bien, sigamos entonces entendiendo el relato. Así que viviendo el marido será llamada adúltera si fuese a otro varón. Entienda la metáfora, nosotros somos aquí el marido del pecado, si vamos a otro que es Dios, la ley nos llama adúlteros, ¿ya? Entonces dice, así también, mira la analogía, así también vosotros. ¿Sí ves la analogía? No entendió. ¿Cómo así, hermano? ¿Ah? Repite ese pedacito. Mira lo que le digo. Del mundo, nosotros cuando somos paridos, echados en este mundo, arrojados en este mundo, nacemos vendidos al pecado, nacemos casados con el pecado. ¿Ya? El pecado es una metáfora, ¿cierto? ¿Qué es el pecado? El viejo hombre. El cuerpo viciado con sus delitos, con su concupiscencia. A eso es que Pablo lo personifica y le llama el marido. Y nosotros quedamos siendo la mujer. Es una metáfora, ¿ya? Entonces, cuando Pablo personifica a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, al conjunto de pecados humanos, pecados y debilidades y vicios humanos, lo personifica, lo saca de nosotros, lo pone afuera y lo personifica como si fuese el marido. Porque a eso es que nosotros obedecemos. ¿Me explico? A eso es que nosotros obedecemos. A nuestras concupiscencias, nuestros sentidos, etc. Y al príncipe de este mundo. ¿Ya? Entonces, cuando Yehoshua corta a aquello a lo que nosotros solemos obedecer, nos divorcia o quita el marido de allí, quedamos libres. Libres de concupiscencia, libres de debilidades, libres de esas luchas. Sentimos esa libertad. ¡Wow! Antes me provocaba fumar, ya no. Se me quitó eso. Antes la cerveza yo no la veía porque me quedaba ansiedad, ya no. ¿Cierto? Antes veía esta cosa y me provocaba, ya no. ¿Qué pasa? Es la libertad que produce el Señor. Esa es la libertad. Y conoceréis la verdad será libre. Claro, entonces el Mesías corta las cuerdas de la iniquidad. Corta las cuerdas de la iniquidad. Y ahora nosotros, libres del pecado, que es lo que ha dicho aquí reciente, mira lo que dice aquí el capítulo 6, vamos a volvernos. Mira lo que dice el 6, versículos 17 y 18. Léalo. Pero gracias a Dios. Romanos 6, de 17 a 18. 6, 17 al 8. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿Sí ves? erais esclavos. Esclavo del pecado. Ahí dice esclavo, ahora es marido. Es lo mismo. Ahí está la clave. Léalo. Sigue. Shalom. Ajá. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón
a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuiste entregado. ¿Por quién? Voz pasiva, ¿cierto? ¿Quién es el sujeto ahí? ¿Quién está entregando? Por el Mesías. Implícitamente es el Mesías, sigue. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hombre, ahí está la clave. Ah, claro, para el 7 hay que leer primero el 6. Claro, tienes que haber pasado por el 6 para entender el 7. ¿Sí está claro? Aquí Pablo lo que hace es renombrar. Aquí le llamó esclavos del pecado a nosotros, aquí nos está llamando esposa. Ya. Sencillo. El 19 todavía lo reafirma. Y se dan cuenta que el vínculo es el mismo. Hay una sumisión, hay una sujeción. Hoy queda un poco difícil entenderlo eso con este mundo tan feminista que hay, ¿verdad? Pero aquí lo que está diciendo es que la mujer está sujeta a su esposo, sumisa, le obedece. Eso era el modelo antiguo, ¿no? Hoy la cosa está complicada. Y la palabra griega que aparece aquí, upando. Claro, está sometida. Y si el esposo ¿Ya? está sometido a Dios, está maravilloso. Claro, vuelvo y le digo, por eso estamos hablando del escenario natural, antiguo, ¿no? Bíblico. Ahí le llama esclavo, luego le llama esposa. Es la misma situación. Allá le llamó esclavizador o dueño, lo que sea, aquí le llama marido, aquí al pecado. Ahí está la clave. Libres del pecado, libertados del pecado, que es el marido, ¿ya? Fuimos entregados, ¿por quién? Por Mashiach, a aquella obediencia, ¿verdad? A Dios. ¿Está claro, no? Ahora sí está claro. Claro. ¿Ya? Bien. Ahora vamos al 7, versículo 5. El 4. Así que también vosotros, hermanos míos, estás muertos a la ley. ¿Qué significa? Muerto a la ley. Muerto a la ley, ¿qué significa? ¿Que la ley se murió? No. Muerto a la ley es que cuando tú pases por aquí, el bombillo no se va a encender. Muerto. A la ley. ¿Me explico? ¿Ya? Ya la ley no te ve. No te ve, no te rastrea. ¿Me explico? Tú estás muerto para la ley. No va a adulterar. Claro, porque es que la ley solamente en ese ejemplo está diseñada para detectar adúlteros. ¿Me explico? ¿Ya? Tin, tin, tin. Es como un sonar, es como un sonar de un barco, ¿no? Claro. El sonar está allí y detecta cualquier partícula que esté. Estar muerto para el sonar es que el sonar no te detecta, no que el sonar se acabó. ¿Me explico? ¿Ya? Estás muerto para la ley. O sea, la ley no te cataloga, no te reconoce, no te lee como adúltero. No te acusan de nada. No te acuse y no pase, aquí no hay problema. ¿Ya? Muerto para la ley. La ley está allí. Tú eres el que ya no eres leído, ni computado, ni señalado, ni imputado como adúltero. ¿Está claro? ¿Ya? La ley sigue estando. La ley está allí. Pero como tenemos sido rescatados por la justicia. Por eso es que la ley no te está juzgando, es lo que estamos diciendo. La ley no te está juzgando porque ya tú no eres adúltero. ¿Está claro o no? La ley no te está juzgando porque ya tú no eres adúltero. Está Por libre de eso. casarse con quien quiera. Todo es libre y Claro. se puede entrar tranquilamente. Entrar. Sigamos. ¿Está claro o no? Entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, o sea, casados, esclavizados, ¿ya? ¿Te das cuenta? Mientras estábamos en la carne, o sea, antes de morir para la ley, mientras estábamos en la carne, casados con el pecado, obedeciendo al pecado, las pasiones que eran, las pasiones pecaminosas que eran a pesar de la ley, ahí no dice por la ley, dice a pesar de la ley. ¿Ya? Quiere decir esto, que a pesar de que Dios tenía tantos mandamientos como sabemos, los 613 mandamientos, resulta que la carne veía eso y le importaba, se saltaba el cerco, se lo saltaba. ¿Por qué? Porque no había conciencia, no había purificación de la conciencia,
no había libertad del pecado con respecto al pecado. Por eso dice que esas pasiones operaban en nosotros a pesar de que había una ley que las trataba de restringir, que les ponía penas, que les ponía a hacer sacrificio, como para que te cansaras de pecar, ¿no? Tú sabes lo que era llevar un cordero todos los días hasta el templo, degollarlo, pelarlo, fritarlo, La ¿ya? ganadería. Hombre, qué cosa tan tediosa. Eso era como decir, oye, no te cansas de pecar. ¿Ah? O sea, yo creo que después del tercer cordero, yo no sé, yo creo que ya la gente tenía que decir, Señor, pero ayúdame, o sea, ¿cierto? Entonces me está saliendo caro pecar. Ah, me voy a acabar todo el rebaño en una semana. ¿Cierto? Esa era la dinámica de todo Sí, porque eso. si no recibía perdón. O sea, o era eso o te morías. Y entonces, Y había uno en la mañana y uno en la tarde. claro, y entonces tú tenías que decir, bueno, Señor, pero es que yo no puedo seguir así. Es como una persona, a ver, una persona que de pronto no haya perdido tanto la cabeza, si es adicta al juego, a un casino, y va y pierde, y pierde, y pierde, hombre, yo creo que va a llegar un momento en que diga, yo no puedo seguir así. ¿Ya? Yo no puedo seguir así, esto como que estoy quedando en la inmunda. ¿Ya? Y no gano nada, ¿y cuál es el provecho? Y eso lo dice Pablo más adelante, ¿verdad? ¿Cuál era el provecho de las cosas que hacías en la carne? ¿Cuál era el provecho de eso? Ninguno. ¿Ya? Entonces lo lógico es que tú pidieras ayuda. Señor, líbrame, dame una sabiduría, una salida, ¿no? Bien, esas pasiones pecaminosas que eran a pesar de la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, claro, para muerte, ¿ya? Pero ahora estamos libres de la ¿qué? La ley. De la ley. ¿Cuál ley? La que nos llama adúlteros. Dijimos que era para. No, estamos libres de la ley, Es decir, de la acusación. de la acusación. Que nos venía haciendo la ley. Del juez. Estamos libres de la acusación. A La ver, vez pasada dijimos que no era de sino para. sí, pero lo que te quiero comparar es el para, es el igualito a cuando dice muertos para la ley. Ese es el paralelo. Muertos para la ley es libre para la ley, o libre de la ley, con respecto a la ley. ¿Ya? ¿Sí me explico? Eso no significa que no es una afirmación general, es que el problema de la interpretación tradicional ha sido pensar que se está generalizando. Está matando todos los mandamientos. Todos los mandamientos, hombre, no te puedes salir del ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo? Que aquí hay una restricción, una sanción, una limitación. ¿Cuál es? Que si tú estás casado con el pecado, le obedeces al pecado, no te puedes acercar a Dios así, o si te acercas a Dios no puedes seguir conviviendo con el pecado, viceversa. ¿Me explico? Ya. Eso es lo que está hablando. Aquí no está hablando de la ley en el conjunto universal de los mandamientos. Está hablando de la ley del marido allí, de la ley del marido, de la ley que te llama adúltero si te acercas a otro estando casado con otro. Esa es la ley de la que estamos hablando aquí. ¿Ya? Entonces cuando dice estamos libres para la ley o con respecto a la ley, ya, entiéndase, libres con respecto a la ley, entre paréntesis, la que te sanciona de adúltero, porque estás muerto para la ley, ¿cierto? Habiendo muerto, ¿verdad?, aquella a la cual estábamos retenidos, ¿sí ves? ¿A qué morimos nosotros? Al pecado, ¿cierto? A eso fue que morimos. A eso es que estamos sujetos. A eso es que estábamos sujetos, no a la Torá. ¿Cuándo un gentil ha observado Torá? ¿Cuándo ha vivido dentro de los mandamientos? Si ni los conoce, ¿cierto? ¿Cómo va a vivir sujeto a la ley? ¿Cómo es que ahora va a estar libre de la ley para acercarse a Dios? Es que el impedimento a acercarte a Dios no es la Torá, es el pecado. No te puedes equivocar. ¿Cómo vas a pensar que la ley es la que te impide acercarte a Dios, si es Dios el que dio la Torá, si es su propia palabra? Sería una cuestión absurda, ¿ya? Si Dios puso la senda de los mandamientos para que corramos por ellos, ¿cómo es que esa senda que Él puso es la que te va a impedir acercarte a Él? Una locura.
Una locura. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, estamos libres con respecto a la ley del marido, ¿ya? Entiéndase. Habiendo muerta aquella ley que es la del marido que teníamos nosotros, el pecado, ¿cierto? En la cual estábamos detenidos. ¿Quién era la que nos tenía esclavizado? El pecado. ¿A quién era que estábamos sujetados o sumisos? Al pecado, no a la voluntad de Dios. ¿Ya? La ley es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Porque la ley es la voluntad de Dios, pero nosotros no estábamos sujetos a esa. Estamos sujetos era al marido del pecado. Y por eso es clave, repito, los versículos 17 y 18 del Sí, capítulo la 6. llama Pablo la ley del pecado. Claro, claro. Entonces dice, sigamos, para que sirvamos con la novedad de Ruach y no con la antigüedad de la carne, de la letra. ¿Ya? ¿Qué significa con la novedad de Ruach? Que resulta que Ruach HaKodesh es lo que causa el divorcio o la muerte del viejo hombre. Si Ruach HaKodesh no desciende y no mata a tu marido el pecado, a tu marido el viejo hombre, por mucha Torah que tú quieras cumplir, no te va a funcionar. Ese es el punto. No te va a funcionar. Que la Torah misma decía que si tú violabas una sola ley, te hacías Morías, culpable de claro. toda la ley completa. ¿Está claro? Entonces, si Ruach HaKodesh, que es la novedad de la que habló Dios, en aquellos días derramaré mi espíritu y pondré mi Torah en su intestino y la escribiré en sus corazones y quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne y haré que anden mis mandamientos. Si eso no ocurre en tu vida, ese viejo hombre no se va a morir. Para los que piensan que es la ley la que está muriendo ahí, entonces allá el profeta tiene que decir, cuando yo pondré mi ley, Ajá. quitaré mi ley. Ajá, algo así. Tendría que decir, claro, el profeta no tiene que ¿Cierto? Quitaré mi ley que es un estorbo. Claro. Ya. Y Le- cambiaré el corazón de y, piedra. y no les voy a Y circuncidar el dejaré mi corazón. espíritu ahora nada más solo. Sí, una cosa así. Ya. Entonces mírate tú, para que sirvamos con la novedad de Ruach. ¿Cuál es la novedad de Ruach? Que una vez derramado su poder en nosotros, toda esta sujeción al pecado, toda esa esclavitud de concupiscencia se acaba. Y ya no vamos a seguir sirviendo en el antiguo régimen de la letra. Pero ¿qué entiende la gente? Ah, mira, lo antiguo, se acabó, la ley. Eso es viejo. La ley no es vieja. Viejo es el hombre tuyo que tenías ahí. ¿Me explico? El viejo hombre, ¿cierto? Vieja es tu humanidad. ¿Sí o no? Que está añeja obedeciendo al pecado. Una pregunta. Dígame. ¿Puedo concluir que la analogía del capítulo 7 es una comparación del pecado con el hombre en semejanza al matrimonio? ¿Cierto? Claro, claro. Solamente para este caso específico, Claro. para explicar únicamente Sí, solamente no ese- el pecado. Este ejemplo es típico Sí. dentro de ese contexto, Sí. solo para el pecado. Para eso, nada Ah. más. No se puede sacar de ahí para hablarle ahora de los otros De mandamientos. los otros mandamientos, ni del contexto de la Nada, ley. Es nada. simplemente para ser libertado Del pecado. Del viejo hombre. Mostrar cómo en somos libertados. en ese punto específico, así. Sí, nada más. Porque Hasta no hay ahí. matrimonio, la Hasta ley ahí. no- Hasta ahí. Esto no se puede sacar ahora que no, que ahora la ley de los mandamientos del alimento, eso está abolido, que eso es viejo. No, nada. Viejo, repito, es el hombre tuyo. ¿Ya? El hombre, Claro, el viejo hombre. viciado de ley. ¿Ya? La novedad de Ruach significa que es el poder de Dios el que te ha hecho libre, ¿ya? Para que ahora des fruto para Dios, para que le obedezcas a Dios con libertad, para que ahora te complazca agradarle a Dios. ¿Está claro? Dígame. Pero pregunto, en el 7.1 dice, pues hablo con los que conocen la ley. De ley. De De ley, ley. ahí no tiene artículo. La ley, no, ahí no habla de la Torah, está hablando de ley en general. Universal. Entiéndese por ley. Cualquier cosa, cualquier régimen, régimen. cualquier norma. Ahí no No. está hablando de la ley y la Torah, no. Ah, ok, eso es lo que vale precisar para concatenar el ejemplo con lo Claro, que dice. claro. Hablo, Con los que saben de ley, con los que saben Sí, de pero en ley. términos la generales, ley no implica La Torah. Torah. No. Ley, ¿cómo la define entonces ese concepto de ley? Un allí? régimen, una norma
que regula las relaciones entre los individuos. Ya, eso. Sin que sea específico de la Torá. Claro. No es la Torá. ¿Sí ves? Porque no tiene artículo definido. Y a continuación sí tiene artículo, ¿verdad? Y esa ley de la que habla, aunque tenga artículo y aunque sí se pueda referir a la Torá, porque es un mandamiento de la Torá, no obstante, aplica para el mundo hebreo y para el mundo no hebreo, porque es una ley de adulterio, es un delito en cualquier parte. La Constitución colombiana penaliza el adulterio, y eso no es Torá. O sea, no, aquí no dice es que la Torá dice, no, dice es que el código dice tal cosa. Ya, entonces la ley particular. Pues sí, ahí como tiene artículo, si quieres puedes poner Torá, pero dice en general, hablo con los que saben de ley, de leyes. Hombre, ¿saben en general cuál es un principio fundamental de la ley? Todos lo saben, tú lo sabes. La confianza legítima y la seguridad jurídica, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que la ley va a seguir siendo la ley y no se va a dejar de aplicar o va a dejar de existir. ¿Se acuerdan lo que hizo el rey Asuero? sí. La ley es la ley. Ya yo mandé y di la orden para acabar con los judíos, no puedo acabar ese decreto. Eso se llama confianza legítima, seguridad jurídica, no puedo cambiar la ley. Lo que puedo hacer es que mandar una orden que se defienda, pero acabar esa no puedo, porque la ley es la ley. Si esa es la ley de un hombre. Y claro, esa es la ley humana. Y está el dicho romano, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y la fórmula se pasó al arameo, diná de malhutá, diná. La ley del reino es la ley. Eso se respeta. ¿Ya? Entonces yo hablo con los que saben de ley, oye, eso es sentido común. Todo el mundo sabe que las leyes no se acaban. Todo el mundo sabe que una ley es ley porque tiene seguridad jurídica y confianza legítima. Ya, dos principios fundamentales. Que la ley no se acaba, ni se modifica, ni se ajusta a las situaciones del ser humano. El ser humano es el que tiene que ajustar su conducta a la ley. ¿Qué es la ley en última? Hombre, es un acuerdo social, ¿verdad? Un contrato social del que hablaba Descartes, ¿cierto? La sociedad se pone de acuerdo en qué está bien y qué no está bien. Es un principio general para cualquier ley. ¿Ya? Sencillo. Entonces aquí y en todas partes el adulterio está penalizado. ¿Ya? Inclusive en el mundo islámico, donde se permite la poligamia, yo que tengo una amiga musulmana, siempre se los digo, yo le pregunto, bueno, ¿y cómo pasa allá si tu marido no? Yo tengo que aprobarlo o él me tiene que avisar. Como él tome una mujer que va a tomar otra mujer. O sea, mírate tú, a la hora de casarse o de hacer el contrato matrimonial, él le tiene que decir a ella, oye, ¿tú aceptas que yo tenga otra mujer? Si la mujer dice, no, yo no acepto, él dice, bueno, listo, no va. Él, sin embargo, tiene la potestad de revocar eso, pero la única forma es que tiene que cumplir, por lo menos, de decirle, oye, voy a tomar otra esposa. Pero si él toma otra esposa y no le dice a ella, es adulterio. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Cómo aceptan eso? Porque allá las mujeres, no sé, es la cultura islámica, pero las mujeres allá son muy interesadas. Después que él le mantenga su nivel de comodidad, no importa poco. No, aparte que nacen como programadas Sí, para eso, sí, eso es normal. sí, para eso es ellos. normal. Ellas se levantan en ese ambiente, hombre, a ti lo que te importa es tu hijo y tu nivel económico y tu estándar, el que se desgaste como quiera. ¿Me explico? Sí, porque el que se desgasta es el hombre, ¿no? ¿Cierto? Si se quiere desgastar con 10, que se desgaste. A ti después que no te falte la comida, el sustento y la comodidad, viva Dios. Por ahí, no vamos muy lejos de eso en ¿Ya? esta sociedad. ¿Me explico? O sea, esa es la lógica de ellos. Pero fíjate tú, si él toma otra esposa y no le dice a ella, es adulterio. Esa es la diferencia. Impresionante. O sea que hasta en ellos está penalizado. ¿Ya? Aunque son una forma extraña, pero está penalizado, tiene un procedimiento. ¿Está claro, no? Sí. Bien. Entonces ahora sí vamos a empezar al versículo 7. ¿Qué vamos pues a decir ahora? ¿A alguien se le atrevería a pasarse por la cabeza de todo lo que he dicho? Dice Pablo aquí.
decir que la ley es pecado? De ninguna manera. Eso sería una pregunta absurda, ¿no? Así es. Ilógica. Así es. ¿A quién se le va a ocurrir decir que la ley es pecado? O que la letra es pecado. O que la letra es pecado. Tengo ¿Verdad? una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué él hace esa pregunta si en el no está hablando explícitamente no está atacando la ley, ¿ya? Sino al pecado Ujú. Es como que el mira, marido por del eso, hombre? porque como no ha dicho explícitamente aquí que el pecado es del marido, puede surgir la ambigüedad, que es lo que le ha pasado a todo el mundo. También hay que ver desde el ¿Ya? punto de vista, la carta iba dirigida al pueblo de Roma, ¿no? Sí, sí, estaban mixtos. Hermano, no se podría tomar ese texto ahí de otra forma. Por lo menos, ¿qué pues diremos? La ley incita a pecar, algo así. No. No. Ojo, Está hablando de que la ley es pecado. está No, preguntando, no es que- está haciendo una pregunta. La pregunta es, Sí, pues que no. es una pregunta retórica. Ojo, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? Y fíjate tú que aquí aparece la palabra hamartía en griego. Hamartía indica error. Pecado para los griegos era error, para el mundo helenista. ¿Ya? ¿Es la ley un error? Mejor entonces, ¿por qué viene la pregunta? Claro. ¿Es la ley un error? Ya. Hombre, que no. ¿Cómo hacer un error? Si Claro, está como regulando. la ley, como siempre lo dice en el capítulo 8, la ley era débil Ajá. por causa del pecado en la carne. Claro. ¿Ya? Entonces, pues alguno podía al verse, ¿cómo te diría yo? No, sometido al Ajá. pecado. Diría ya, que la ley no funcionaba. no funcionaba. Claro. Entonces, pensaba que esa ley era un error y yo creo que eso es lo que viene a continuación. Es correcto. Es El correcto. pensamiento de Claro. correcto. ya. Claro. ¿Sí ves? Respondido, ¿vale? Es la ley hamartía, hombre, que no. Sino que la hamartía, el error, ¿verdad? El pecado, no lo conocía, ¿verdad? Sino que la ley, sino por medio de la ley. ¿Ya? Sino por medio de ley, que no tiene artículo ahí, sino por medio de ley. ¿Ya? Dice, el pecado yo no lo conocía, sino por medio de ley. ¿Ya? Por lo tanto, la ley no puede ser el error, porque la ley es la que me está señalando el error. ¿Está claro? Dice, porque la codicia, fíjate tú, entonces ahora aquí viene el problema. Yo no la conocía si la ley no dijera no codiciarás. Porque ponen 2 puntos. No, es que aquí no hay 2 puntos. ¿Ya? Aquí no hay 2 puntos. ¿Cierto? Aquí es como un punto y coma, una pausa. Dice, yo no conocía el pecado sino por medio de ley. Porque, ¿verdad? Dice, a la codicia yo no la conocería, ¿verdad? Si no dijese la ley, no codiciarás. Vamos a entender eso en 2 dimensiones. Primero que todo, lo que no se debe entender, que es lo que todo el mundo entiende, pero es raro, pero eso es lo que no se debe entender, es que la Torá no te está enseñando a codiciar. Porque si me explico el doble sentido aquí, porque aquí está diciendo, yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces algunos han entendido como que fue Dios el que se equivocó. Por eso te digo, ¿es la ley un error? No, porque si Dios dijo no codiciarás, el error no es de Dios de poner el mandamiento no codiciarás. ¿De quién es el error? El hombre que codicia. Entonces yo no puedo salir a decir que es que yo conocí la codicia fue cuando leí la ley. No sea mentiroso, que usted es codicioso desde que nació. Ya eras codicioso. Desde que nació. Es correcto, la ley te mostró quién eras tú. Mostró el error que había en ti. El error no es de Dios. Pero hay gente así. Por eso yo me acuerdo siempre, aquí lo he dicho ya como 3 veces. Un día llegó un primo mío a la casa. Allá estaban los 10 mandamientos escritos así. No matarás, no cometerás adulterio. ¿Viste, primo? Dios prohibiendo, eso hace que uno viole.
Ya. El problema está porque uno le prohíben algo y uno le dan ganas de seguir y lo viola. No, es que él se dio cuenta. ¿Ya? Esa es la psicología que hay. Esa es la psicología que hay. Es más, en la universidad a mí me dijeron eso, no me acuerdo ahora la clase que era. Me decían, como la parte esa del lenguaje positivo y todo ese cuento. Entonces no pise la grama, sino cuide la grama. Ya. Y que porque él no incitaba a la rebeldía y la no sé qué, no sé El no cuál. incita sí. Ya. Entonces yo le dije al primo mío, es que esas son promesas, primo, no matarás. Esas son promesas, eso no son órdenes. Ya, se quedó callado. Me preguntó, ¿cómo así? Sí. Pero un momentico, claro, es una promesa que Dios dijo que nosotros, sus santos, sus escogidos, no íbamos a matar. Él es el que se encarga de eso. Ya, no nosotros. Dice, si fuera por la fuerza de nosotros. Para eso dijera, no mates, una orden. Es no matarás. Yo me comprometo a no matarás. Claro, una promesa de Dios. No cometerás adulterio. Claro, porque yo me voy a asegurar que no lo cometas. ¿Ya? ¿Te das No cuenta? tendrás ídolos, porque te vas a asegurar que Yo no me sirven aseguraré para que no Dios. tendrás otros dioses. Y eso es lo ¿Me que explico? ya, y de verdad, ya nosotros no tenemos ídolos. Claro, pues se cumple esa palabra. Por eso aquí decíamos que no se dice los 10 mandamientos, sino los 10 juramentos. ¿Sí se acuerdan? Claro. Aquí no hicimos los 10 mandamientos, hicimos los 10 juramentos. Que hizo Dios. Claro, son 10 juramentos que Dios hizo por su santidad de que eso sería su pueblo. ¿Ya? Que Él se encargará que nosotros. Claro, que se encargará, que nos llevará allá. De nosotros. Es correcto. El shomer. Si ves, entonces ese es el sentido. No importa que esa persona venga de... No importa dónde venga, no importa dónde venga, Dios el que empezó en vosotros la obra, Él la va a terminar. Amén. Sencillo, fácil, ya ves. Entonces no es una lucha, ¿por qué? Porque ya fuimos libertados de la Y ahí concupiscencia. la palabra dice que no es nuestra fuerza, sino Es correcto, entonces ya nosotros no tenemos esa lucha ahora y que, ay, que no voy a ir por allá, que después adultero. No, es que no, ya eso no existe. No existe esa concupiscencia, eso fue cortado. ¿Ya? Ay, que ahora cómo hago para no robar, que ya tú no vas a tener eso de robar. Ya, ¿eso qué es? Eso desapareció. Desapareció la imaginación. ¿Ya? Bien, sigamos. ¿Está claro, no? Entonces, ahí está diciendo, hombre, yo no sabría distinguir lo que es codiciar si la Torah no me lo dijera, pero yo sé que si la Torah decírmelo, ya yo codiciaba. Yo he aprendido ahora a decir que es codiciar. ¿Ya? He aprendido a identificarlo como pecado, es lo que está diciendo ahí. ¿Ya? He aprendido a identificarlo como pecado. ¿Ya? Bien, entonces sigue en el 8. Ahora viene lo que viene a continuación. ¿Cierto? Pero el pecado, ¿cierto? Tomando ocasión, obró en mí, ¿verdad? Es lo que dice aquí. El pecado tomando ocasión a través del mandamiento, operó en mí, ¿verdad? Toda ¿qué? Codicia. Es el pecado, ¿cierto? El pecado es el que obra toda codicia, no es la Torah. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí a continuación? Que Pablo, por lo que viene a decir ahora en adelante que vamos a ver, Pablo identifica que hay un grupito de gente que está queriendo buscarle acomodo o lugar al pecado, es decir, quieren seguir casados con el pecado y querer disque acercarse a Dios. A ese grupo de gente es lo que viene a continuación que le va a hablar. Por eso es que él dejó claro, los que estamos con la novedad de Ruach, ya no servimos con la antigüedad de la letra. En otras palabras, oye, los argumentos que tú me vayas a dar a continuación, o lo que ustedes tengan en mente, serían válidos en una era en la que no hubiera venido el Espíritu Santo. Vaya y venga, ahí sí te entiendo, claro. Pero ahora ya no hay excusa. ¿Por qué? Porque ya vino un poder de lo alto que nos hizo libres y ya ese tipo de argumentaciones que tú vas a sacar ahora se quedaron sin fundamento. ¿Está claro? Vamos a ver lo que sigue diciendo. El 8. Sí, en el 8 dice, pero el pecado, ¿verdad? Dice, tomando ocasión a través
del mandamiento, operó en mí toda codicia, ¿verdad? Porque fuera de ley, ¿verdad? Jorisgar nomu hamartia nekra. ¿Qué está diciendo allí? Fuera de la ley, el pecado estaba muerto. ¿Ya? Fuera de ley. Aparte de la ley, dice allí. ¿Ya? Muerto, pero para la persona. Muerto para la persona, muerto porque no lo reconocías tú. ¿Se acuerda la analogía? La analogía había dicho antes respecto a la ley. Nosotros estábamos muertos para la ley. ¿Qué significa? Que era pecado. Que la ley no nos detectaba a nosotros ya. ¿Está claro? Ahora está diciendo que sin la ley el pecado estaba muerto para nosotros. Claro, cuando lo reconocimos. No lo reconocíamos. ¿Está claro, sí o no? Clarísimo. ¿Ya? Sin la ley el pecado está muerto para nosotros. ¿Ya? Es decir, no lo leíamos, no lo detectábamos. No lo reconocíamos. No lo reconocíamos. Detectábamos. ¿Está claro? ¿Ya? Sigamos. No teníamos detector. No teníamos detector, esa es la palabra. No teníamos radar, no teníamos sonar. La Torah es el sonar de nosotros para detectar el pecado. ¿Ya? ¿Está claro, no? Bueno, ahí surge una pregunta que la mayoría de las personas que leen este versículo llegan a esa conclusión, que por causa del mandamiento es que el pecado toma la ocasión de hacer pecado. O sea que si no hubiera el mandamiento, el pecado no haría pecar a la persona. No, porque inclusive ahí aparece la palabra día, que es a pesar de. ¿Te das cuenta? Pero el pecado, tomando ocasión a pesar del mandamiento, ¿ya? A pesar del mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Está claro? O sea que en la naturaleza humana frente a la ley es lo que prima, es decir, la Claro. perversidad del hombre, Claro. a pesar de que te pongan una promesa, Claro. el hombre sigue se desborda la ley. Desborda la ley. Haya detector, no haya detector, Correcto, es la desborda. corrupción, puedo entender. Claro, totalmente. Por eso es el poder de Dios el que marca el diferencial. Entonces la ley lo que venía a hacer era un... Hombre, la ley te servía como para advertirte, pero no te podía contener. La naturaleza humana era incontenible, era impetuosa. Sí, la ley no te contiene, No te contiene. a no pecar. ¿Ya? ¿Qué otra palabra podría reemplazar la palabra ocasión? La ocasión, hombre, tomando la oportunidad, pero es que no es por el mandamiento, ojo. No es por el mandamiento. Es a pesar del mandamiento. A pesar de la advertencia. Claro, a pesar de la advertencia, el pecado Yo transgredía. ¿sí? aprovechaba la circunstancia y producía lo que tenía. Exacto, yo no pego, es por sí mismo, yo no pego porque la ley me lo haya advertido. No. Yo no pego por eso, ¿cierto? No. A Yo pesar de lo que te advierta, tú pecas. Porque la esencia también está en mí. Claro. Tú lo violas, Es tú lo ignoras. correcto. Eso Claro. está dentro de mí. Claro, Tú lo Así es. respetas. correctísimo, así es. Claro que sí. Entonces, perdón, precisamente, eso es totalmente diferente a lo que en el pasado nos lo enseñaron, que pecaba era porque la ley me advertía. Claro, no es eso. Tiene sentido. No. Mira lo que ahí, lo leíamos en el versículo, en el... No, antes. En el 5, lo leíamos, está la analogía. ¿Qué dice el 5? Que, léalo. Porque Porque cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, que era A pesar de la ley. El problema es que el traductor pone por. No, es que hay que Entonces señalar. aquí esa sería una proposición. Una preposición. Preposición, perdón. Mira. Es la que da la idea de que la ley es el Día que en genera. griego, día en griego tiene dos significados. Día significa a través de, que es lo que, perdón, a través, va pegado, a través de, que ahí viene diagnóstico, diafragma, toda esa cuestión. Y la otra es a pesar de. Y esta acepción es la que sin duda alguna está tomando Pablo acá. ¿Ya? Las pasiones ¿Cuál pecaminosas, sería el hebreo? Al hebreo esa. el equivalente a pesar de sería entonces aquí en hebreo sería a ley, por encima de, a pesar de, por encima de. ¿Ya? Porque a través de en hebreo se dice al yad o al yedei,
al Yedei, Eso es. a través de, ¿ya? Al Yedei. Literalmente sería sobre las manos de. ¿Me explico? Sobre las manos de. Pero aquí no te está diciendo es que el pecado pasó a través de las manos de la Torá hacia ti. Lo que está diciendo es que tú pecaste por encima de la Torá. ¿Me explico? ¿Ya? Por encima de la Torá. Por eso es a pesar de, no a través de. Esa ambigüedad es impresionante. ¿Ya? Entonces, por eso el referente para entender el versículo 8 es el 5. ¿Ya? Es la misma construcción gramatical. Tiene la misma preposición y tiene el mismo significado. ¿Ya? Allá en el 5 dice, las pasiones pecaminosas obraban en nosotros a pesar de la ley. Aquí está diciendo igual. El pecado, tomando ocasión a pesar del mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Está claro? Ya, sencillo, se acabó, no hay problema. Versículo 9. Y yo, ¿cierto? Viví fuera de ley. Entonces, aquí es donde viene la discusión en concreto de Pablo con los que tienen ese argumento. ¿Cuándo estaría esto cumpliéndose o de qué manera? Hombre, cuando no estaba el Ruach HaKodesh. Eso sería válido en un escenario donde no hubiera el Ruach HaKodesh. ¿Ya? Pero Pablo nunca vivió sin ley, él no está hablando de sí mismo. Si Pablo, por ejemplo, se crió a los pies de Gamaliel, era el más estricto en cuanto a la religión en ese momento, hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor. Él mismo lo dice que aventajaba a todos en su generación. ¿Y va a decir que vivió sin ley? No. ¿Ya? Aquí hay que entender que él está interpelando a los que vivieron sin ley. ¿Ya? Dice, y yo, o dice, ese y yo se puede decir, pero yo, ahí es donde se muestra la contraposición, ¿ya? Pero yo viví sin ley entonces, ¿verdad? Y venido el mandamiento, el pecado que anécesen. Revivió, ¿no? No. Y yo morí. ¿Ya? Pero ahí dice yo morí. Sí, yo morí. Yo morí. No, pero eso es parte del otro versículo. El verso 9 dice, y el pecado vivió. No, aquí Ya. sí, antes yo vivía sin ley, pero cuando el pecado revivió y yo morí. No, pero es que son dos versos distintos. Pero despacio, repite el 9, por favor. Mira el 9 dice, ojo, aquí ya no está hablando Pablo de sí mismo, ¿no? Está hablando de los que pretenden seguir casados con el pecado. Ahora vamos a ver por qué es válido decir eso. Dice, y yo viví fuera de la ley, entonces. Y yo viví fuera de la ley entonces, en un tiempo, otrora. No es Pablo, repito, porque él era judío, fariseo, criado a los pies de Gamaliel, así que no está hablando de sí. Sería una contradicción. ¿De ¿Ya? quién habla ahí? Está hablando de todos aquellos que vienen del mundo, que vienen de la concupiscencia, ¿no? Sin ley. Está Pero generalizando. no es Pablo, entonces es una pésima traducción porque dice y yo a título personal. No. Esta es la ironía. Este es un monólogo. Este es un monólogo. Pero al menos, disculpa, creo yo que debería haber por menos. Oye, voy a hablar de otro tema, punto y coma. Punto aparte, No. Lo que pasa es lo se siguiente. pierde uno en la literatura. Lo que pasa es que aquí en griego dice ego de. Este de es un pero. Lo que pasa es que allá ellos lo ponen como y yo viví sin ley. No, Sí, es un perro. es un pero. Entonces, Ya, ese pero está en una conjunción adversativa. Una conjunción adversativa que te está poniendo en contraposición todo lo que dijo anteriormente. como si dijera, no obstante. Claro, no obstante, ¿verdad? O sin embargo, o empero, yo viví fuera de la ley entonces, ¿verdad? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Es allí donde se detecta el problema. ¿Ya? Que no está hablando de él. ¿Ya?
Está hablando porque tampoco funciona así. No es que el pecado ahora esté incentivado, ojo, por la Torá. Por eso hay que comprender lo que leíamos anteriormente. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Que sin el mandamiento el pecado estaba muerto. ¿Qué significaba estar muerto? No que estuviera inactivo, No reconocerlo. era que no era reconocido. No se detectaba. Claro. Dice, pero yo, si viví, ¿verdad? Sin la Torá en algún tiempo, ¿verdad? Estaba fuera de la Torá, venido el mandamiento, el pecado que pasó, ¿qué significa revivió allí? O vivió. Se hizo visible, se hizo reconocible. ¿Sí me explico? Por eso hay que entender la figura. Venido el mandamiento no quiere decir, es que el mandamiento fue el que levantó entonces mi concupiscencia. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que venido el mandamiento, el pecado empezó a ser detectado. Desperté. Siempre Ya. estuvo ahí, pero no se veía. Claro, empezó a ser detectado. ¿Ya? Ya no estaba adormecido. Claro. Y yo, entonces dice el verso 10, pero yo morí, ¿y qué cosa? Y hallé de mí, o para mí, en el mandamiento que era para vida, era para muerte también. Fíjense la ambigüedad. Ya. Lo que hallé, que el mandamiento que era para vida, ¿verdad? Para mí verificarme, al mismo tiempo estaba matando. ¿Qué estaba matando El aquí? pecado. El pecado. ¿Ya? Pero vamos a entenderlo más desmenuzadamente. ¿Ya? Y yo, dice, y yo morí. O sea, el pecado vivió significa que empezó a ser detectado. Claro. ¿Ya? El pecado vivió, empezó a ser detectado. Y yo morí. ¿Ya? Y yo morí. ¿Qué significa yo morí? Y hallé que el mandamiento que era para vida, ese mismo era para muerte. ¿Qué significa eso? Hay que seguir leyendo. ¿Qué dice el 11? Porque, ahí está la explicación. Porque el pecado que, tomando ocasión, a pesar del mandamiento, ¿cierto? Me mató, y a pesar de ese mandamiento, yo morí. ¿Te estás dando cuenta? A pesar de que estaba ahí. A pesar de que el mandamiento estaba allí, el pecado funcionaba. Qué enredo. ¿Y ves la explicación? Despacio, despacio, por favor. ¿Ya? Puro juego de palabras parece Dios mismo de Claro. Pero es que aquí viene, mira, ¿por qué Pablo escribió así de complicado? Porque aquí, en últimas, mira, ¿por qué Pablo escribió así? Porque aquí se está poniendo un tamizaje para aquellos que quieren el libertinaje. ¿Ya? Porque si tú de aquí concluyes que entonces puedes servir a Dios con el pecado, con el cuerpo, que puedes servir al pecado con el cuerpo y a Dios con la mente, entonces no entendiste la lectura. Así es. ¿Ya? No lo entendiste. ¿Está claro? Vamos a volverlo a leer desde el 9. Ojo, hemos visto que, vamos a poner aquí para que no nos perdamos. El pecado murió significa, o el pecado estaba muerto. El pecado estaba muerto significa no era detectado. No, pipi. No era detectado. ¿Cierto? Eso es lo que dice. En el celular dice el 8, al final. Sí, eso, ese es el 8. Ahora vamos al 9. Y yo viví, o sea, pero yo viví fuera de ley, entonces, y venido el mandamiento, el pecado vivió. Entonces, ¿qué significa el pecado vivió? No reconoció. Se despertó. Es correcto, el pecado vivió sería empezó a ser detectado. Empezó a ser detectado. ¿Ya? ¿Está claro? Vamos en orden. Ahora dice, el pecado empezó a ser detectado. El 10, y yo, ¿verdad? Morí,
¿cierto? Y hallé para mí el mandamiento, el cual era para vida, también era para muerte. ¿Ya? El mandamiento que era para vida, también era para muerte. Ojo, el mandamiento que es, porque está en presente, ahí no dice era, sino que es para vida, también es para muerte. ¿Cierto? Para vida porque lo reconoce. Para vida. Muerte porque renunció a él. Vamos en parte, vamos por parte. El mandamiento que es ¿para vida de quién? Significa para reconocer el pecado. ¿Ya? Allí que también era para muerte. ¿Por qué? Porque cuando yo cometía ese pecado que ahora detecto, el mismo mandamiento me condenaba. ¿Me explico? ¿Está claro? Ahora ya puedo detectar el pecado, pero resulta ahora tengo un lío, porque resulta que ahora ya yo sé que eso es pecado, pero si lo cometo la ley me condena también. ¿Ya? Entonces la ley tiene esa doble función. Dar vida en el sentido de detectar el pecado, de leerlo, pero también es muerte porque te sanciona si lo violas. O sea, que no solo el conocimiento era suficiente. Es correcto, claro que sí. ¿Ya? Muy bien, vamos en orden. La letra, por eso dice que Es correcto. la letra Ya no en el régimen viejo. nada, no te ¿Sí me servía. explico? Claro, solamente te andaba era condenando. Hermano, una pregunta. Dígame. En ese orden de ideas se conecta con lo que usted dijo hace 2 viernes, que el pecado, que no lo había entendido bien, que la ley tenía una doble función. Es correcto, es correcto. La ley tiene una doble función. Es correcto. Esa es la doble función de la que te hablaba. Advertirte, pero a su vez también decirte, no peques. Claro. Y entonces eso empata Te sanciona. con lo que usted siempre dice, que hay un grave error cuando dice que la letra mata. Es correcto. Entonces es que no es la letra mata, no No. es el contacto, el que vivifica es el ruaj. Es Que correcto. llegó. Es el que te libera, es el que te da la vida libre, que te da la libertad. O sea que sin el ruaj estuviéramos en esa En ley. sanción, es correcto. Estaríamos en semejante situación complicada, porque ahora sabemos que eso es pecado, pero sabemos que si lo cometemos estamos condenados también. Hay una sanción. Pero yo hago una pregunta, Eric, pero todo lo que has explicado ahí, Ujú. o sea, que nadie se puede acercar a Dios. De su cuenta no. De su Entonces cuenta no. tenemos rasgado y podemos acercarnos. No. a A ver, eso es, repito, sin la venida del Espíritu Santo. Por eso es que estamos hablando de qué pasaba sin el Espíritu Santo. Esta es la tragedia de la humanidad, digamos así. Sin el Espíritu Santo. Porque el que nos llama es Él por su fidelidad. Obviamente, ya ahora con el Espíritu Santo se cumple lo que usted acaba de decir. Ahora tenemos una entrada libre, claro, ya no somos juzgados, etcétera, ya no hay condenación y todo lo demás. ¿Ya? Es como que pasa que el capítulo 7 trata de mostrar la condición del ser humano frente a la ley. Ya Claro. que no le puede dar un equilibrio. Es correcto. Ya. No, y que si sabes ahora que eso es pecado, sin la ayuda de Dios te va a ser muy difícil, por no decir imposible, evitar cometerlo. Sí. No. ¿Por qué? Porque es que ya tú vienes haciéndolo antes de que Dios dijera que eso es malo. Porque vienes viciado al pecado, vienes acostumbrado. Para decir entonces en ese orden de ideas te pregunto, ¿no será como la ley como muy estricta? Te pregunto. No, porque Porque si el hombre está viciado, te pregunto, y para remate nos dan la ley para decir, oye, mira, estás viciado, pero Claro. te pongo la ley, porque si te transgredes la ley, te vas a morir también. es correcto. ¿Cuál es el sentido? Lo mismo que decía ahorita. Encerrar todo pecado. Claro, por eso es lo fantástico, porque entonces tú dices, bueno, pero es que yo tengo un lío aquí bien grande, Correcto. necesito ayuda, Claro. porque ahora sé que eso es malo y si lo violo estoy condenado. Peor. ¿Ya? Entonces- ¿Qué necesito? Ayuda de Dios. Conociendo el corazón del hombre, ¿Ya? obstinado, ¿ya me entiendes? Que busca a sí mismo justificarse, era necesario que por la misma Torah confrontarlo y él se pudiera dar cuenta Claro. de que no tiene salida, Que no tiene escapatoria. que no tiene escapatoria Una pregunta. y que solamente tiene que quebrantar su corazón y Pedirle humillarse y mirar gracia. hacia el Altísimo Claro. para que lo haga libre. Amén. Claro. Una pregunta teológica. Ujú.
en ese orden de si la ley tiene doble función, ¿cierto? Ujú. Ok. Sí, sí. Pero entonces, si no había llegado el Ruach, ¿qué pasaba antes de la llegada del Ruach de la Nehemata? Siempre hubo la gracia divina a través de los sacrificios. Por eso yo lo dije aquí. Se le preguntó a los escritos, ¿qué es el pecador? El impío no estará delante de la presencia del Señor. Le preguntaron a los profetas, ¿qué es el pecador? El alma que pecare esa morirá. Y le preguntaron a la Torá, ¿qué es el pecador? Que traiga un sacrificio que venga y hay perdón. ¿Me explico? ¿Ya? Es una metáfora. ¿Dónde está? Eso está en el Midrash de la Parashá Kitizá, creo que, no me acuerdo. Pero La sí. que hace 2 sábados. Claro, es correcto, va por ahí. ¿Sí ves? Le preguntaron a la Torah, bueno, ¿y qué es el pecador? Porque ya los escritos dijeron que no tiene nada que hacer, los profetas dijeron que no tiene nada que hacer. Y la Torah que dijo que traiga un sacrificio, que le va a ser perdonado. ¿Ya? Pero más allá del sacrificio, como ya lo decía ahorita, el objetivo era apuntar que iba a venir alguien que iba a morir por ti y que te iba a hacer libre de hacer más sacrificios. Dígame, Claro, hermano, por eso es que la escritura era de la fidelidad. Claro. Porque esos sacrificios tuvieron una función, pero solamente vinieron a tomar valor web con la muerte del Señor. Es correcto. O sea, que aquellas personas que practicaron lo que el Señor les dijo, lo estaban haciendo en base a lo que iban A la hacer. promesa. A la promesa. Claro, enganchado. Cuando el Señor muere, ya eso coge valor en la muerte del Señor, tanto los que vivieron antes de nosotros, como los que estamos aquí y como los que no han nacido. Todos vamos a ser rescatados por la muerte del Señor. Claro. Entonces ahora sí vamos al 11. Disculpa, antes de ya, Dígame. ya tocando el tema de la salvación, aquella gente de que, un ejemplo, pecado y todo eso, haciendo el sacrificio quedaba suelto de pecado y esa gente podía ser salva. Claro, pero fíjate que en últimas, pues se supone, ¿no?, que todo el que murió, como lo dice en Romano, el que murió dentro de la ley, hombre, a través de la ley será juzgado, ¿cierto? Pero el que murió sin Torá no tiene mediador, no tiene nada que abogar. ¿Me explico? Porque la ley te decía, traiga un sacrificio y le será perdonado y habrá reconciliación. Pero si tú pecabas sin Torá, ¿qué te va a cobijar allí? Nada. Entonces los gentiles secos. El infierno. Es como muy fuerte eso. Fuera del Dios de Israel, pero es que, ¿y cómo más? Es que si no conocías al Dios vivo, a menos que por eso es peligroso ese tipo de preguntas, porque entonces viene el libro de Mormón, no, es que Dios se apareció acá en América y le enseñó otra cosa a los indígenas afuera de allá de los israelitas, complicado. Entonces los chinos sacarán su libro también de que Dios se les apareció allá y a los hindúes también se les apareció, entonces Dios va a terminar teniendo muchísimos pueblos. ¿Me explico? Todo en ese... y hay que decir otra cosa, ¿no? El mundo habitado de la antigüedad no era el mismo de hoy. ¿Ya? Yo les digo algo, haciendo las estadísticas de la humanidad que están publicadas, cifras estimadas obviamente, hasta el año 1800, que no es hace mucho, hace 200 años, hasta el año 1800 la población mundial era de 430 millones de personas. Nada más. Del 1970, de ahí al 70, empezó a escalar de a 2.000 millones. Por Dios. Ya, es impresionante. Vean la curva, búsquenlo, que no es mentira. Usted la curva, mire, va así, más o menos para que se haga una idea. Del año 1800, la población de la humanidad era de 430 millones de personas. Llega al año 1970, ¿ya? Y con toda esta era hippie, la droga, toda esa cuestión, vea, eso se disparó así. Y hoy somos más de 8.000 millones de personas. Por Dios. Hoy somos más de 8.000 millones de personas. Yo me quedé sorprendido que solo la India, que mide apenas el doble del territorio colombiano, Colombia le caben aquí ahora mismo 50 millones de personas. Presta atención. En el territorio de nosotros hay 50 millones de personas. La India mide el doble, cualquiera diría, bueno, serán que hay 100 millones. ¿Sabes cuánto viven la gente en la India? 1.500 millones de personas. Es el país más densamente poblado del mundo.
Viven 1.500 millones de personas solo en la India. ¿Ya? En China son 1.700 millones. Por eso que andan Definitivamente. Y China es como 3 veces grande de Colombia. Pero la India es impresionante. Ahí se den cuenta. Por eso es que hay tantos familias allá. Claro. Duermen sobrecladito. Entonces, ¿qué pasa, hombre? Que el mundo de hoy no es lo mismo el mundo antiguo. ¿Ya? El mundo de hoy no es lo mismo que el mundo antiguo, porque, hombre, 400 millones en un territorio que era apenas conocido, que era la mitad de Europa, la mitad de Asia y la mitad de África, ¿ya? Si hacemos un mapa mundi rápidamente aquí, para que si ustedes se ubiquen más o menos, ¿ya? Aquí está América, vamos a poner aquí África, vamos a poner aquí Europa, Asia, ¿verdad? Por acá. A ponerlo así, el mundo conocido y habitado era esto. Eso era la ecumene, de ahí viene la palabra ecuménico. Ecumene significa mundo habitado en griego. Cuando dice que habían judíos en todas partes bajo el cielo, no era todo el mundo, es que la gente nada más viviera en este círculo, ahí, de ahí no salía. ¿Ya? Ya después con la época vino los descubrimientos de América, los vikingos, qué tal, eso fue pasando con el tiempo. ¿Ya? Y me llama la atención pues que los indios nativos americanos aquí son de apenas del año 400 después de Cristo. No hay indígenas antes de Cristo aquí. Por eso se dicen que emigraron de la Polinesia por acá y de por acá. Y hace poco descubrieron jeroglíficos egipcios en Australia, ¿no sabían? Descubrieron jeroglíficos en Australia, por eso usted. ¿Ya? ¿A dónde va, hombre? Que ese mundo habitado era muy pequeño, entonces no es tan cruel como hoy decir que el que no conocía al Dios de Israel estaba frito. ¿Me explico? Porque la población, y ojo, estamos hablando del año 1800, echa más para atrás, menos millones. Menos millones. Las grandes ciudades como Nínive tenían 120.000 personas. ¿Cómo? Ya, apenas era el tamaño. 120.000 personas, es que ni Barranquilla tiene más de 2 millones. ¿Me explico? Dime. Bueno, dicen que salieron más de millones. No, por eso, eran 600.000 y por eso algunas personas calculan que esa población tuvo que ser otra cosa quizás un poco mal leída, no sé, ¿verdad? Pero una población atípica para esa época, atípica, ¿me explico? Era atípica, hablar de 2 millones de israelitas, y bueno, que eran no solamente israelitas, salieron todas las naciones que estaban ahí en Egipto, o sea que es entendible en cierto modo, ¿no? 2 millones podía ser casi toda la población habitada de ese momento. ¿Sí me explico? Ya, 2 millones podía ser por lo menos la mitad de lo que había en ese momento en el mundo habitado. Por lo menos, estadísticamente hablando. Ya está claro el concepto. ¿Ya? Entonces miren, es cuestiones de perspectiva. Probablemente en la época de Jesús, en el mundo habitado, no llegaban a más de 100 millones de personas. No llegaban, seguramente no llegaban. Acuérdense pues que las prácticas de higiene y de salud eran muy rudimentarias, muy pobres. Europa no se pobló sino hasta muy tarde, por todo ese frío la gente no sobrevivía allá. Y así sucesivamente, ¿verdad? Una pregunta. Dígame. Que es interesante eso para aprovechar el momento histórico. Cuando Pedro habla en primera epístola de Pedro, capítulo 1, que dice: Pedro, apóstol de Yehoshua, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué se es está eso? refiriendo a toda esa zona. No, solamente aquí de Turquía. Todo eso cabe en Turquía. Todas esas ciudades. Esa iba a preguntar. Solamente eso es. Solo eso es Turquía hoy. Eso suena gigantesco así y nada más es Turquía. Ya. Asia es Turquía. La mitad de Turquía se llamaba Asia en ese entonces. Pero hoy Asia es el continente más grande del mundo. Entonces es diferente el concepto. ¿Sí ves?
los expatriaron del Ponto que da aquí los montes pónticos, así se llaman. Y dice dispersión porque Claro, es la diáspora que estaba allá, los judíos que habitaban en el Ponto, o sea, en los montes pónticos, ahí de Turquía. ¿Ya? Fíjate tú, suena como la gran cosa. Era el mismito, es que ese era el mundo, de ahí no salían. Fíjate tú que Alejandro Magno llegó hasta la India, hasta la mitad de la India, y fue el imperio más grande que hubo en ese entonces. Ya después, cuando viene Marco Polo en el 1800 y pico, y la ruta de la sede llegó hasta la China y todo lo demás, pero el mundo era deshabitado. Bueno, sigamos entonces, en el 11, ya vamos a ir terminando. Sí, ya estamos bastante el tiempo. Porque el pecado, ¿verdad?, tomando ocasión, a pesar del mandamiento, me mató, y a pesar del mandamiento, yo morí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice el 12? Porque la ley del Espíritu, ¿verdad? Perdón. No, está De en el manera 12. que la En el ley 12, sí. sabe- De manera que la ley es santa Aquí dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es y el santo, mandamiento es justo santo y bueno. justo y bueno. ¿Sí ves? La definición. Ahí está. O sea, que le da una conclusión. 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 ¿Ya? Excelente, conclusión. Y algo que es santo, justo y bueno, ¿para qué quitarlo? Claro. Sí, eso es correcto. ¿Está claro? Así Entonces es que a pesar de aquello que era santo, justo y bueno, el pecado era el que me mataba. A pesar del mandamiento que es santo, justo y bueno, el pecado es el que me mataba. Entonces el problema estaba en la traducción que usen a través del mandamiento o por el mandamiento. No, es a pesar del mandamiento. Si tú cambias esa preposición, se lee perfectamente eso. ¿Sí ves? ¿Está claro? Sí. Entonces vamos a dejarlo hasta allí porque es la primera gran conclusión de esa parte. Queda claro que ese mismo mandamiento que era para dejar detectable el pecado, también me condenaba a mí si yo lo cometía. Así que yo estaba entre la espada y la pared allí. Así que esto lo que está mostrando es la necesidad que Dios enviara a su Ruach HaKodesh para liberarnos de cometer el pecado y que la ley ya no nos sancionara. No con esto anulando la ley, sino dejándonos a nosotros a favor de la ley, no en contra de ella. Pero también tenía otra función que era de santificar, pero esa era la que no podía tenerse sino Claro. del Espíritu Santo. Es correcto. El Ruach HaKodesh. Así es. Dígame, hermano. Ahí se Era puede entender, santa, pero no santificada. ahí se puede entender porque en el capítulo 2 de Romanos, que también ya lo pasamos, dice, porque no son los oidores de la ley. Claro, Entonces la ley sí la podíamos escuchar, claro. pero por nuestra naturaleza No la podemos hacíamos. hacer. Así es. Y entonces para poder hacerla necesitamos ese Ruach. Es correcto. Así es. Dime. ¿Y en qué parte del mundo nacieron Adán y Eva? Eso pues según se escribe allí, donde nació la civilización, parece que es Sumeria, ¿no? Pudiera ser Sumeria, pero es difícil ubicarlo geográficamente porque acuérdate que el Gan Eden fue quitado de aquí. El Gan Eden podía estar en Israel. ¿Me explico? Podía estar en Israel, quien dice que no. Podía estar en cualquier parte del mundo habitado. Pero no es posible decir con certeza, no, es que ellos fueron ahí en Irán o en Irak. No se puede decir, porque el Gan Eden se fue de aquí. Porque dicen que estaba cerca del río Éufrates. Sí, por eso te digo, pero como el Gan Eden se quitó, no sabemos dónde está. ¿Ya? Es la Jerusalén celestial. El paraíso. ¿Ya? La Jerusalén celestial que va a venir. Va a volver a Pero en bajar. ese tiempo no estaba aquí. Claro, en ese momento estaba. Lo que pasa es que Como el pecador. no se dijo así de esa manera. Siempre se habló del jardín del Edén, pero el jardín de... Sí, pero mírate tú que en Apocalipsis te dice que la Jerusalén celestial tiene un río y tiene un árbol y te habla de todas esas cosas. Calles de oro. ¿Ya? Entonces, no podemos pensar que Jerusalén celestial es peñadosa, ¿no? Como que el oro acabó con la vegetación. Hombre, eran murallas, ¿no? En fin, esa es la idea. ¿Ya? Bueno, Javerín, vamos a terminar con esto. Shabbat Shalom. Después-